tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV pública mendocina. En esta ocasión nos encontramos con bastantes contenidos. Exactamente, ¿cómo están? Un gusto reencontrarnos. Vamos a estar analizando la declaración jurada que se publicó que avaló los allanamientos del FBI a la residencia de Donald Trump. Exactamente, además de lo que ha sido estos primeros debates presidenciales por las elecciones de Brasil, donde han participado 6 de los 12 candidatos. Exactamente. También vamos a estar hablando de Chile y de cómo se prepara para el plebiscito del domingo, en el que los chilenos van a decidir si quieren o no la nueva constitución. Bien, por otro lado vamos a analizar la actualidad y la realidad en relación a la figura de los lawfare en la Argentina. Vamos a hacer un paralelo también en la región y, ¿por qué no?, volver un poquito en el tiempo. Exacto, y como siempre tenemos el segmento de cultura y de ambiente, así que veamos el siguiente video y ya volvemos. Ahora nos vamos a los Estados Unidos justamente para analizar lo que ha dejado estas declaraciones juradas de Donald Trump y estos avances que ha generado la justicia. Exactamente, y ya tenemos en comunicación vía Skype a un amigo de la casa, a Mauricio Zabalza, periodista argentino que está allí en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Mauricio? Un placer poder charlar un ratito con vos. ¿Cómo andan, chicos? Y los felicito porque, bueno, sé que se van agrandando y me encanta. Bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Mauricio, ahí recién mencionaba Augusto de esta declaración jurada que el Departamento de Justicia publicó, que básicamente la declaración jurada es la que expone los motivos del FBI para que se realice un allanamiento en la residencia de Mar-a-Lago. ¿Qué es lo que plantea esta declaración jurada y por qué ha generado tanta repercusión? Bueno, la declaración jurada, por empezar, vino muy tachada. Y les quiero hacer un poco de historia de la cuestión, porque por ahí no se entiende. Ahora cuando empezamos a ver otras cosas que pasaron en estos días y que está pasando justamente hoy también, empezamos a entender por qué está tachada la cuestión. Mire, el Archivo Nacional le está pidiendo a Trump, desde que estaba en ejercicio, enero del 2021, que devuelva las cosas que se llevó de la Casa Blanca. O sea que no es una jugada política que como él dijo y como está manifestando todo el tiempo en la red True, que es la red de él, y como también manifiestan los fanáticos, no es algo político ni que está pidiendo Biden. De hecho, Biden dijo enfáticamente, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Entonces, dicho esto, esto se está pidiendo de enero del 2021. ¿Qué pasó? Entre enero y junio fueron a buscar muchos documentos porque sabían que evidentemente Trump se los había llevado. ¿Qué sucedió? Trump les entrega 222 documentos. De estos documentos eran 70 confidenciales, 108 secretos, 42 top secrets. Pero Archivo Nacional le dice a la CIA, que fue en ese momento, dice, señores, acá están faltando cosas, muchas más cosas. Hablan justamente con los abogados de Trump. ¿Y qué hacen los abogados de Trump? Una abogada de Trump, ¿qué hace? Firma un acta declarando de que no había absolutamente más nada en la casa y de que no vengan a buscar más. Dicho esto, el juez de la Florida declara un allanamiento y va el FBI. ¿Qué sucede? El FBI encontró más de 100 documentos más, de los cuales hay muchos que están justamente ultra clasificados. De hecho, como hacen en todos los allanamientos, los pusieron en el piso, dejaron las fotos y le sacaron fotos que fueron las que publicaron justamente ayer. Estas fotos trajeron un revuelo tremendo. ¿Por qué? Porque sale Trump, ya venía diciendo de que en realidad le estaban haciendo una jugada política y presentó un escrito diciendo, están investigando a alguien que va a ser candidato en las próximas elecciones a presidente. O sea,
está amenazando, esto me hace recordar tanto a Argentina, a mí, está amenazando justamente a los jueces para que no hagan las cosas, y ahora lo más lindo que es un ciudadano común, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Ayer cometió un error Trump, que obviamente los abogados de Trump le están diciendo no hables, no hables, no hables, pero él no puede parar, mandó no sé cuántos decenas de tweets, no, en realidad en la red social de él, y él dijo, viendo la foto, veo que los documentos no estaban en el piso, estaban en otro lado. Cuando él había dicho que no tenía los documentos, ahora está diciendo que los documentos estaban, pero estaban en otro lado. Y obviamente el FBI, en su modo usual, en cualquier allanamiento, ponen las cosas en el piso y le sacan foto. ¿Qué quiere decir esto? Que se viene un gran problema. ¿Por qué? Porque sumado a la cuestión de los impuestos de Nueva York, sumado al golpe de Estado del 6 de enero, se le viene una causa por obstrucción de la justicia, y es bastante complicado, sobre todo cuando se tratan de este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque esto es cárcel directamente. Y incluso escuché muchas voces republicanas diciendo, el problema de los documentos ultraconfidenciales es que mucha gente se jugó el pellejo por esta información, y él la tenía en cualquier lugar. La encontraron en el escritorio de él, lo encontraron al lado de una piscina que tenía. Hay que tener en cuenta que el lugar donde él vive es un complejo de viviendas privados donde hay mucha gente. De hecho, mientras estuvo en su momento el primer ministro japonés, que falleció en un atentado no hace tanto, encontraron a una espía china que andaba también dando vuelta por la casa revisando cosas. Claro. Dicho esto, me parece que viene bastante complicado, y por eso el documento ese, declaración jurada, que son 36 hojas, realmente venía tachado porque no quieren dar justamente a difusión muchas cosas donde está involucrada gente del FBI, y aparte muchas familias que podrían llegar a tener un problema si eso se descubre, ¿no? Mauricio, ¿qué pasa con este Donald Trump que está totalmente enfrentado con el FBI, totalmente enfrentado con la CIA? ¿Cómo se hace justamente para conjugar una candidatura política a una potencial presidencia en este contexto, y sobre todo con estos antecedentes que vos comentás? Es increíble porque justamente el Congreso que lo está enjuiciando por el tema del 6 de enero, incluso para tratar de inhabilitarlo, se ha callado todos estos días. Con esto, realmente esto es tan abrumador. Y para mí me parece que toda la vida fue una persona payasesca, nunca estuvo acorde con la verdad. De hecho, en estos días, ya te digo, se desdijo, y sobre todas las cosas es una persona muy desprolija, y que obviamente vive de la dialéctica. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene su núcleo duro, que van a todos lados, ponen carteles, y que mezclan las cosas, ¿no? A mí me hace acordar mucho a la política argentina, ¿no? Para no hablar de una causa, empiezan a hablar de otras causas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, sí, pero Hillary Clinton también tenía un servidor en la casa. Bueno, problema de Hillary Clinton y la justicia. Sí, porque, no sé, Clinton tenía tal cosa, es un problema de Clinton con la justicia. Entonces, continuamente la dialéctica no va de acuerdo con la verdad. Y a ver, como yo siempre lo digo, y esto los que estamos en Nueva York, esto lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Por eso Nueva York abrumadoramente le gana por el 80%, pierde por el 80%, porque las personas de acá sabían, esta persona que en realidad que viene más de la cuestión de los negocios, que tuvo de divorcios escandalosos, y bueno, ¿qué se esperaban que iba a pasar en su presidencia? Y obviamente esta cuestión de los documentos es una cosa más que a mí realmente no me extraña en absoluto. Bien. Mauricio, también se planteaba el tema de que con estos documentos clasificados, archivos clasificados que estaban allí en Mar-a-Lago, se podría llegar a haber puesto en peligro la seguridad nacional del país. ¿Esto es así? ¿Se va a generar alguna investigación? Claro, por eso te estoy diciendo, incluso gente de su mismo partido está diciendo, atento que esto involucran. A ver, no quisieron hablar del tema de los documentos, evidentemente son muchas cosas que por eso están tachadas, que no se pueden hablar, pero están hablando de que hay secretos con la cuestión nuclear, que bueno, yo incluso lo busqué por algún lado, le digo,
Trump seguramente se llevó cuestiones con lo alienígena para mostrar a sus amigos, como diciendo, miren lo que tengo en el poder. A ver, Claro. los expresidentes se han llevado cosas a la casa, pero una vez que Archivos Nacionales le permite llevárselo. ¿Por qué? Porque generalmente estas cosas terminan yendo a la biblioteca. Cada expresidente tiene una biblioteca. Ujú. Reagan, Clinton, Bush, y es poco probable, y esto lo estoy diciendo también un poco en sorna, de que Trump tenga una biblioteca, no una persona que solamente está con un control remoto mirando televisión. Entonces, realmente la cuestión me parece que es para tapar cosas de él mismo, o cosas pasadas que realmente lo pueden involucrar o le pueden impedir ser candidato a presidente. A ver, él lo que quiere ser presidente. Hace 3 días atrás salió una información de que el FBI en su momento tenía la computadora de Hunter Biden, el hijo de Biden, que tiene tantos problemas judiciales y que estuvo en Ucrania siendo asesor de una empresa energética. Y el FBI en su momento dijo, bueno, no lo vamos a investigar todavía porque estaban en campaña presidencial y no querían hacer lo que pasó con Comey. Yo no sé si recuerdan que Comey, unos días antes de la elección, muestra los emails de Hillary y por eso Donald Trump gana las elecciones, justamente. Entonces dice, vamos a esperar a que termine este proceso para investigar esta cuestión. Bueno, hace 3 días que eso salió y Donald Trump, ¿qué dijo? Me tienen que dar la presidencia a mí porque si eso se hubiera salido, yo hubiera ganado la elección. Está diciendo 2 cosas. Por empezar, está asumiendo que perdió y por otro lado, está diciendo que hagan lo que él mismo hizo en el 2016, justamente con Hillary Clinton, cuando ganó la elección, cuando se apoyó con Facebook, cuando se apoyó con el mismo Comey que hizo todo un escándalo con el tema de los emails, faltando una semana para las elecciones, ¿no? Todo muy revuelto, pero lo único que quiere Trump es volver a ser presidente. Claro. Y seguramente va a volver mejor, una frase que hemos escuchado bastante, ¿no? Mauricio, en relación a esta figura que representa tan emblemática y el alto riesgo que tiene, porque estamos hablando de documentación, en este caso hay pruebas concretas presentadas por agencias federales de los Estados Unidos, a diferencia por ahí de otras experiencias. ¿No puede llegar a estar en riesgo la candidatura o que se produzca un acuerdo con el FBI, con la CIA, en la cual baje esa candidatura por la calidad de pruebas que tengan para llevarlo a un juicio? Bueno, de acuerdo a los distintos abogados constitucionalistas, si esto va adelante, realmente ya la justicia, el Departamento de Justicia va a tener que justamente acusar a Trump. Pero verdaderamente están diciendo que no creen que todo el proceso se termine antes de las elecciones del 2024 en noviembre. Por eso les dije, me hace acordar tanto a mi país, Argentina, este tipo de cosas. Entonces, por ahí de pronto va a tener la candidatura, pero atento que han cambiado algunos números, ha cambiado alguna cuestión de la economía y se están dando vuelta algunos números y de pronto, como le pasó en su momento a Hillary Clinton, no se extrañen para nada de que muchos le saquen esa zona gris que hay entre republicanos y demócratas, aquellos que no estamos a favor de ninguno. Muchos van a decir de pronto, no sé si va a ser muy conveniente apoyar a este candidato, ¿no? Claro. Bueno, Mauricio, obviamente vamos a seguir atentos y seguramente te vamos a seguir convocando a ver cómo va y cómo va avanzando, principalmente ahora lo que se viene en unos pocos meses con las elecciones intermedias. Así que seguro te vamos a estar llamando. Abrazo grande, chicos. Cuídense. Gracias. Muy bien. Hablábamos con Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York, en Estados Unidos, que nos brindaba justamente la información sobre la declaración jurada que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que motivó al allanamiento que se realizó a principios de agosto en Mar-a-Lago, en la residencia. Tal cual, de hecho, delicada situación la del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene la intención de proyectarse nuevamente como candidato, pero con pruebas muy concretas, con documentos que lo complicarían mucho y en cantidades importantes.
por ahí, a diferencia de otros procesos que se están llevando a cabo en otros lados, donde en este caso sí hay pruebas concretas. Así que bueno, vamos a seguir atentos a este tema. Pero nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Brasil. ¿Por qué? Porque el domingo se desarrolló allí el primer debate de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que tuvo la particularidad de contar por primera vez en la historia con un candidato que es un expresidente y que está buscando nuevamente ser el presidente y un actual mandatario que busca la reelección. Exacto, además de contarte que fueron 6 los candidatos que participaron de 12. Lo que se da en esta elección en particular es que hay una polarización muy marcada entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, y después bastante alejado un tercer candidato que es Ciro Gomes. Exactamente, Ciro Gomes, exministro de Hacienda, que se presenta también por el Partido Democrático Laborista. También estuvieron presentes Simone Tebet, la senadora también candidata por el Movimiento Democrático de Brasil, también estuvo Soraya Tronic de Unión Brasil y también Felipe Dávila de Novo Brasil. Se enfrentaron y hubo bastantes particularidades y muchas chicanas, ¿no? Muchas rispideces, se esperó en un momento, de hecho, se vio a un Lula da Silva que tuvo como una especie de blanco, podríamos decir, el cual Jair Bolsonaro trató de canalizarlo, capitalizarlo con ironías, con sarcasmos, lo cual no creo que lo haya ayudado a poder seducir otros sectores del electorado. Exacto, sí, tuvo bastantes traspiés Bolsonaro, principalmente fue el más perjudicado, podríamos llegar a decir, en este debate, y por eso se plantea de que ya no va a volver a participar en otro tipo de eventos, que de hecho que hay 2 programados para septiembre, porque principalmente por un enfrentamiento que tuvo con la periodista Vera Magalhães, a la que justamente la culpó de ser una desgracia para el periodismo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Vera Magalhães, en el bloque en el que podía ella elegir qué candidato le podía responder la pregunta, le pregunta a Ciro Gomes porque si él consideraba que la desinformación de las vacunas había causado más muertes que podrían haberse evitado. Automáticamente Bolsonaro toma la palabra y la llama pensó que él, digamos, lo que dice es que le había sorprendido tomar partido por parte de la periodista y hasta incluso le planteó, vos tenés un enamoramiento conmigo, o sea, un ataque directamente hacia la periodista, que la que saltó a defenderla fue la candidata Simone Tebet. Más allá de las perspectivas que podamos tener, se identifica una clara misoginia por parte del presidente de Brasil, en la cual ha sido reincidente en forma permanente, y también nuevamente atacando a los sectores y principalmente a la libertad de expresión. Exacto, así que bueno, eso claramente, o sea, probablemente vaya a perjudicarlo, más teniendo en cuenta que él viene tratando desde hace varios meses de cautivar a ese segmento de la población, al femenino, que no tiene mucho apoyo. De hecho, por eso involucró a Michelle Bolsonaro y eso lo veníamos hablando. Bueno, probablemente esto lo afecte de manera contundente, pero también el debate dejó otros temas, como por ejemplo Bolsonaro culpó a Lula da Silva de haber comandado el gobierno más corrupto de la historia. Es donde trató de hacer eje el propio Jair Bolsonaro, donde Lula da Silva admite que se pueden haber dado situaciones de corrupción, pero la idea de él es tratar de que la justicia avance en un contexto donde no se produzcan persecuciones como las sufridas por él mismo, donde se tuvo que reivindicar el propio Supremo Tribunal del Brasil. Es acá donde también el propio Lula da Silva lo que plantea es generar estructuras con las cuales pueda volverse a aquel Brasil que incorporó alrededor de 40 millones de brasileños a la clase media. Exacto. Bueno, Lula da Silva también, en lo que eran sus distintas intervenciones, él abogaba a culpar a Bolsonaro de haber abandonado el país, de que Bolsonaro no reconozca a los 33 millones de brasileños que están pasando hambre, y en un momento hasta habló de que el país que actualmente a esta hora extraña su gobierno y él lo restauraría. Entre algunas cosas, otra particularidad que llamó muchísimo la atención fue las declaraciones de Ciro Gomes, porque en un momento una periodista le pregunta si apoyaría a Lula da Silva en caso de segunda vuelta, según lo que dan las intenciones de encuestas, intenciones de voto, y Ciro Gomes dijo que él básicamente rompió con el PT porque Lula se dejó corromper, algo que automáticamente Lula reaccionó y dijo que mentía. Ahí lo que vemos también es la intención del propio Ciro Gomes de tratar de canalizar la mayor cantidad de acompañamiento, dado que el propio electorado lo identifica de una forma inmediata con Lula da Silva, en el sentido de que ha sido ministro de su gobierno y además tienen una tendencia, podríamos decir, socialdemócrata que los, digamos, que los rosa. Son muy similares, tienen la misma tendencia ideológica. Pero bueno, ahora hay que ver qué es lo que va a pasar, porque recordemos en 2018, Ciro Gomes, él se fue a París para no apoyar al PT, que estaba Haddad,
junto con Bolsonaro. Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Bueno, distintas cuestiones interesantísimas dejó este debate y una cuestión muy particular, hasta inclusive hubo un ataque por parte de Bolsonaro a distintos presidentes. Básicamente lo que quiso hacer fue vincular a Lula con distintos líderes de la región con las cuales tiene afinidades, y habló de Maduro, habló de Nicaragua, de Daniel Ortega, y también culpó a Boric de haber participado en la quema de las estaciones de metro en el estallido social, lo que le ha generado una gran crisis diplomática. Exactamente, de hecho el gobierno de Chile ha pedido a la Cancillería justamente que haga una presentación formal por el malestar que esto ha generado y sobre todo por la liviandad y la falta de pruebas para ejercer tal denuncia en el sentido de lo que representa, ¿no? Exacto, porque no hay ningún tipo de pruebas que vinculen a Boric, como que en su momento era diputado, con este tipo de eventos o justamente que se prendiera fuego las estaciones de metro. Así que realmente es complejo y genera esta tensión en unas relaciones diplomáticas que no vienen muy bien. Tal cual, tema que vamos a seguir de cerca, queda muy poquito en un contexto donde en este año ya también se cerraron las elecciones de Colombia, que lo colocaron al socialdemócrata Gustavo Petro en la presidencia, y vamos a ver cómo termina armado este mapa geopolítico regional. Pero antes de irnos a la pausa, queríamos hacer una concreta referencia a Chile. A Chile. Exactamente. A Chile. Este domingo se va a estar votando el plebiscito de salida, es decir, que los chilenos van a determinar si quieren o no esta nueva constitución que se presentó el 4 de julio. Exactamente, con también una tendencia bastante polarizada. Vamos a ver cuáles son las tendencias reales. Hay algunos avances de números que darían una prueba al rechazo. Exacto. Vamos a ver cómo se llega. Que ganaría el rechazo por 10 puntos, pese a que está la prohibición en Chile de 15 días antes de que no se publiquen estas encuestas. Vamos a ver, porque de acá depende si los chilenos tienen nueva constitución y qué va a pasar con la gobernabilidad de Boric. Exactamente. Hay que ver en relación a lo que hace a gobernabilidad cuál es el resultado que esto dé. Y yo en lo personal, si bien el propio Boric lo planteó en su momento, yo no lo entiendo como un plebiscito para una potencial continuidad o no del gobierno. Creo que sí puede llegar a dar nuevos desafíos muy concretos en relación a lo que va a ser tener que potenciar una nueva constitución, porque hay algo que sí tiene un rechazo, es que no quieren la constitución el pueblo chileno, que que hoy está vigente desde 1989. Exactamente. Perdón, desde 1980, exactamente. Bien, ahí vamos a estar atentos y seguramente la semana que viene lo vamos a analizar en profundidad, obviamente dependiendo de qué es lo que pasa allí el domingo. Pero antes de irnos, analizamos la muerte de Gorbachev. Exactamente, el expresidente ruso, último presidente de la ex Unión Soviética, quien falleció el pasado martes 30 de agosto. A los 91 años, o sea, una persona que ya está bastante grande. Que ha atravesado una enfermedad muy grande. Tal cual, que sin duda ha sido una persona absolutamente emblemática, bisagra de lo que ha sido la política, la geopolítica internacional, ¿no? Exacto, con él, de hecho, bueno, también por eso fueron los saludos, principalmente desde Occidente, porque se le atribuye el fin de la Guerra Fría, por eso obtuvo un premio Nobel en 1990, además de la reunificación de Alemania y del proceso de unificación de Rusia con Occidente, o empezar a entablar relaciones con Occidente. Destacado por Occidente, bastante criticado por los rusos, de hecho en el 96 no sacó más de 5 puntos, pero siempre se mantuvo en la acción política, en la actividad, hasta sus últimos años. Exacto, bueno, la particularidad es que va a ser enterrado este sábado, pero que no va a contar con los honores dados por el gobierno de Vladimir Putin, a pesar de que sí mandó un mensaje de condolencias. Ahora nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Aconcagua Trading. Educación financiera. Forex, acciones, criptomonedas. Aprende desde cero cómo invertir y operar en los mercados, generar rentabilidad en dólares y olvídate de la inflación. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. No requiere de conocimientos previos y contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp +549 2615 4497 35. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera.
Continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos anticipado, queríamos analizar un poco la figura del lawfare, ver qué representa, si ha existido, de qué forma, y también los paralelos que se pueden dar en la región. Para esto estamos en contacto vía Zoom con un amigo de la casa, con Mariano Sarabia. Él es periodista, conferencista, escritor, que ha hecho trabajos de análisis en profundidad y muy gentilmente nos da la posibilidad de poder intercambiar lecturas y perspectivas para poder analizarlo entre líneas. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Hola Augusto, hola Luz, ¿cómo andan? Un abrazo para los dos y para la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, hacíamos referencia a esta situación que ha entrado en boga, sobre todo por una cuestión de agenda en la Argentina en relación a la figura de los lawfare. ¿En qué situación nos encontramos, Mariano? Vos ahí has hecho unos trabajos en profundidad en relación a lo que ha sido el paso del tiempo. Sí, claro, hoy se llama lawfare o guerra mediática en castellano, guerra judicial, perdón, en castellano. Mediática también, obviamente, tiene una pata mediática, pero lo que yo había empezado a difundir un poco es que a lo largo de nuestra historia existió esto, el intento de destruir a un oponente político a través de la judicialización de la política o de la lucha, ¿no? Y quizás hoy es más evidente porque se está llevando adelante con más resultados y en el mismo momento en toda Latinoamérica. Pero bueno, Mendoza es quizás uno de los lugares donde primero se practicó cuando San Martín volvió derrotado, no hay que tener miedo de decir derrotado, del encuentro de Guayaquil, porque sin tener apoyo ni de Buenos Aires ni de Lima, era lo lógico dejar que Bolívar terminara la obra. Lo único que quería San Martín en ese momento era volver a Mendoza y trabajar su chacra en San Martín, en lo que hoy sería San Martín. Siempre me conmueve mucho, Augusto, el monumento del Manzano Histórico, porque esa estatua es la única que yo conozco en toda Argentina donde no está San Martín, el generalote arriba del caballo señalando la montaña, sino que es un San Martín vestido de paisano arriba de una mula y bueno, recibido por el pueblo de ahí del Valle de Uco. Bueno, Rivadavia le manda espías, les abre la correspondencia, lo quiere meter preso, le inventan una cuenta secreta en Londres, lo acusan de haberse robado el ejército de los Andes. El propio Estanislao López le dice que se vaya porque el Poder Central de Buenos Aires lo quiere meter preso. Eso claramente hoy se llamaría lawfare, ¿no? Hasta, fíjate vos, también fake news, porque hasta le inventan un libro supuestamente escrito por él mismo, donde él se autoincriminaba de hecho de corrupción. A ese nivel llegaron. Y después podemos poner muchos casos en la historia, por supuesto, más conocidos son los de Irigoyen, los de Perón, los casos de Perón y Irigoyen. Y bueno, y lo que está pasando hoy en Argentina tiene que ver con eso y también tiene que ver con el lawfare que sacó del medio a Lula, para poder instalar en el gobierno a un neofascista como Bolsonaro. Tiene que ver con lo de Rafael Correa en Ecuador, lo de Bolivia y Evo me parece que es un poco distinto, pero todo está encuadrado en lo mismo, en el lawfare. Bien, exactamente. Y consulta, porque vos mencionabas también el tema de por ahí que tenga una participación los medios de comunicación, pero ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en estos casos de lawfare? Es fundamental porque, digamos, no es todo el primero. No hay que meter a todo el Poder Judicial. Yo creo que la mayor parte del Poder Judicial son jueces y fiscales probos y honestos, a pesar de que tenemos un Poder Judicial muy retrógrado en general y muy conservador. Pero eso no significa que sea corrupto todo, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. ¿Que hay que reformar el Poder Judicial? Sí, por supuesto. Pero los que se prestan para esto, que ya son delitos, yo creo que son delitos. Digamos que un fiscal, como está pasando con Luciani, cometa errores tan gravísimos como, por ejemplo, leer en la acusación, como por ejemplo traer pruebas de otros juicios al alegato de este juicio, o como por ejemplo no permitirle hablar a la imputada,
son cosas que no se pueden considerar errores, porque un estudiante de primer año de abogacía lo sabe. Entonces, bueno, yo sin miedo podría decir que puede rayar el delito eso. Debería ser investigado por otro fiscal. De todas maneras, no todos son delincuentes, no todos hacen eso. Entonces, para que haya un Luciani, o mejor dicho, usando un caso de un país, de otro país, para que haya un Sergio Moro, tiene que haber una Redo Globo, tiene que haber un Bandeirantes, tiene que haber un poder mediático que instale la idea de que el otro, en general los líderes nacionales y populares, son todos corruptos, ¿no es cierto? Que la política es corrupta, porque esto va más allá de los nombres propios, esto va más allá de Lula o Dilma o Rafael Correa. Lo que se quiere demonizar, por empezar, son los movimientos nacionales y populares, pero en definitiva es la política, es la discusión política. Y ahí están los medios de comunicación. Estamos viviendo prácticamente en una dictadura mediática a nivel mundial, ¿no? Que usa la extrema derecha y algunos exponentes fascistas como Bolsonaro para el proyecto de mundo que están queriendo instalar, que es ni más ni menos que el capitalismo financiero, las grandes corporaciones, ¿no? Mariano, en relación a este contexto que se ha dado, que como vos planteás que se ha desarrollado en titulares de distintos medios de comunicación, surgió también las palabras del legislador, del congresista norteamericano Ted Cruz, conservador, de hecho trumpista de la primera hora, haciendo referencias concretas a la situación de Cristina Fernández. ¿Qué te genera esto en este contexto? Bueno, Estados Unidos siempre estuvo atrás de los golpes y de los genocidios en Latinoamérica. Yo creo que hoy ya tienen una actuación marginal. La verdad que ya no, cada vez menos importante que Ted Cruz o que el embajador de Estados Unidos diga o no diga. Antes sí era muy importante. Hoy es mucho más importante lo que diga, como te digo, no sé, o Globo, Caracol, El Comercio, El País o Clarín, ¿no? Así que, pero por supuesto que aporta, por supuesto que ayuda, que tiene que ver, ¿no? También hay una cuestión racista y neocolonialista, Augusto. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? No es solamente una cuestión económica y política y clasista, sino también racista. Esto viene del siglo XIX. Hay ciertos sectores que están destinados a gobernar porque son más aptos, lo decía Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie. Y hay sectores que son negros, feos, sucios, malos y que no están preparados para gobernarse ni autogobernarse. Eso puede ver Ted Cruz desde Estados Unidos. Y acá los mercenarios mediáticos lo repiten y los gerentes políticos de los partidos que se encaraman en esto, con mucha miopía, porque mañana puede ser usado contra ellos mismos, también apuntan en el fondo, no a Cristina, sino a ese pueblo que, como te decía recién, no está preparado. Porque si vos seguís a estos líderes, si seguís a Lula, o si seguís a Rafael Correa, o si seguís a Evo, o acá en Argentina, o sos bruto, o sos muy tonto, o sos corrupto, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Es justamente, por eso digo que es una actitud, no estoy diciendo que toda la gente que repite esto sea fascista, pero hay un pensamiento fascista en ese sentido, de bajar la persiana a la discusión política. No se puede discutir, no se puede argumentar, porque ante esas calificaciones, bueno, ¿qué puedo decir? Si vos ya me estás diciendo que soy tonto o corrupto. Bien. Mariano, teniendo en cuenta lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a la publicación de la declaración jurada que dio cuenta o avaló el allanamiento en la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump, en el que él respondió diciendo que se trata de un ataque político. Bueno, la pregunta va, ¿cómo podemos identificar desde tu perspectiva que se trata de un caso de lawfare o que no lo es?
Bueno, en general me parece que primero lo ves cuando hay argumentos o no desde lo judicial, ¿no es cierto? No conozco bien el caso de Estados Unidos y de lo que le están investigando a Donald Trump ahí en la residencia de la Florida, pero primero eso. Segundo, también cuando nos falta información, sobre todo a nosotros los periodistas, cuando no tenemos toda la información, tenemos que atar cabos, armar, también ver de dónde sale. No, un lawfare no lo hace quien quiere, sino quien puede. ¿Qué sé yo? ¿Por qué se lo harían a Donald Trump? Estamos perdiendo la comunicación. Sí, estamos Mariano, un problemita técnico. Estamos teniendo un problema técnico, no te alcanzamos a entender bien. Sí, a ver si podemos retomar. Estábamos hablando, a ver, Mariano, a ver si... Sí, yo les escucho bien. Ay, se escucha muy cortado. Se escucha entrecortado. Se está escuchando muy entrecortado, como un delay. Exacto. Grande. Mariano estaba haciendo referencia justamente a las características propias que representan cuando se da un lawfare o no, y también teniendo en cuenta este proceso que está viviendo en los Estados Unidos el expresidente Donald Trump. Exacto. En el sentido de lo que es esta documentación que se ha encontrado en los diferentes allanamientos. Exactamente. A ver si podemos retomar la comunicación. Mariano, a ver si nos escuchás. Hola. Yo lo escucho, ¿ustedes? ¿Nos escucha bien? No. Sí, bueno, sí. hemos tenido esta complicación. Sí. Básicamente, Mariano nos ha dado una síntesis, un repaso histórico en relación a la figura del lawfare en la Argentina, y hemos podido hacer un paralelo con las características y diferencias de lo que representan estas formas de persecución política. Exactamente, así que bueno, hablábamos con Mariano, siempre es un placer poder charlar con él y que nos brinde su perspectiva sobre los diferentes temas. Se nos ha acabado el tiempo en cuanto a este bloque, tenemos que hacer un breve corte y ya volvemos. No se batan. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y estamos en este último bloque donde tenemos una propuesta en ambiente. Un tema que hemos trabajado, que ha sido recurrente, es justamente el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea, pero el otro día dialogando con un amigo de la casa que va a ser entrevistado ahora, te hablo de Alberto Molina, él es politólogo, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, además de llevar adelante lo que es el centro de estudios, un centro de estudios en ciencias políticas en la Universidad Nacional de Cuyo, Integrar Mendoza. Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo les va? ¿Cómo están bien. ustedes? Gracias. Muy bien, todo en orden. Vos sabés que, bueno, como charlábamos por ahí en off, cuando le contábamos a la audiencia, teníamos la intención de trabajar con vos qué representa en materia ambiental este acuerdo y cuáles pueden ser los límites que tengan o no este potencial acuerdo entre la Comunidad Europea y el Mercosur. Bueno, haciendo un repaso rápido con la audiencia, este acuerdo de asociación estratégica entre los dos bloques, entre Mercosur y Unión Europea, se remonta a 1995, que se viene trabajando en ello, y luego ya a partir de diferentes instancias, en junio del 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, se cerró el capítulo comercial y durante el 2020 se cerraron sus capítulos políticos y de cooperación. ¿Qué representa este acuerdo estratégico entre Mercosur y Unión Europea? Dos cifras que son contundentes. Contempla la participación en un mercado común de más de 800 millones de consumidores y representa casi un cuarto del PBI mundial. De eso estamos hablando en esta escala. Claro. Actualmente el acuerdo no ha sido aprobado y se encuentra en la traducción para las 24 lenguas presentes en la Unión Europea. Y como muy bien planteaban, que ya lo vienen planteando desde programas anteriores, tiene diferentes dimensiones. Y una de las dimensiones problemáticas de este acuerdo es la dimensión ambiental, estrictamente. Bien. ¿Y cuáles son estas objeciones o estas restricciones y estas dificultades que plantean, digamos, los distintos países miembros con respecto a la cuestión ambiental del acuerdo?
Para ser sucintos en esta primera entrega, voy a referir estas dificultades en las posiciones de dos socios claves, como es Brasil y Francia. Bien. Básicamente, la gran objeción es la política ambiental de Brasil. Ha sido muy criticada por Macron y por la política francesa. Recordemos toda la acción de deforestación que lleva a cabo Brasil, la acción no controlada de cuidado de la biodiversidad. Para Francia la objeción ha sido que Brasil no está alcanzando las metas de la COP establecidas en el Acuerdo de París. Entonces, la gran objeción ambiental es que uno de los países miembros, hecha por Francia, no está contemplando la agenda climática y de biodiversidad que ya tiene la República Francesa. También lo que es las emisiones de emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, en el caso de Brasil y en el caso del bloque de Mercosur, lo que se objeta es la asimetría en la producción industrial y en los beneficios que nos traería a nosotros. Estamos hablando de posiblemente mayor deforestación, mayor primarización de la economía, y recordemos también que todo el proceso ecológico, ya hablamos de una dimensión socioambiental, por lo cual ha sido también un proceso muy críptico, muy cerrado el de este acuerdo. Estos 20 años que han llevado al Acuerdo de París, Unión Europea, han sido procesos muy cerrados, y lo que se está criticando es que no está llevando una agenda de descarbonización y de cuidado del clima. Bien, Beto, en relación a lo que representa los desafíos en cuanto a normas ISO para cada país y para cada bloque, ¿hay limitaciones concretas? Referido a eso, es lo que se está abordando, porque en primera instancia, y por eso es importante hacer memoria desde dónde viene este acuerdo, que viene con más de 20 años, así como el Mercosur, este acuerdo de cooperación tiene una raigambre muy fuertemente económica, y económica comercial, de transacción comercial. Y en 1995 la agenda ambiental claramente no era la actual. Bien. Y sobre todo las normas ISO, la evolución de normas ISO ha sido mucho más profunda que la que dio origen a este acuerdo. Por lo tanto, el acuerdo en sí mismo no es un acuerdo de vanguardia en una dimensión social y ambiental, como sí en dimensiones financieras y económicas. Por este punto, muy bien consultás, Augusto, en la actualidad se está pensando, sobre todo con el encuentro que tuvo Jair Bolsonaro con el primer ministro de Portugal, en establecer al texto del acuerdo un anexo. Bien. Se está trabajando en un anexo para las cuestiones ambientales. Y esto me parece muy importante, me parece que es muy significativo, que entendamos que cada vez más considerar la realidad socioambiental, las dimensiones ecológicas, no es solamente una agenda verde o una agenda acotada, es cada día más una agenda transversal a todas las políticas públicas y a todas las políticas internacionales. Estamos aquí en un claro ejemplo donde, por soslayar la problemática y la agenda ambiental, podemos estar ante el punto de que un acuerdo tan importante entre dos bloques se vea detenido por él. Bien. Beto, mira, es un tema hiper extenso, como planteabas. ¿Lo podremos seguir la semana que viene para poder terminar de profundizar los detalles que venís planteando? Por supuesto, semana que viene nos encontramos y seguimos despuntando un acuerdo que... Bárbaro. Beto, te agradecemos muchísimo. La semana que viene terminamos de desarrollar este planteo que de hecho tiene una riqueza muy grande, una profundidad muy interesante para ver justamente dónde va a ir esa proyección real y concreta, porque entiendo que el ambiente va a ser el determinante para que esto pueda llegar a avanzar o no. Exactamente, puede ser determinante, como vos decís, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y seguramente vamos a charlarlo con Beto la semana que viene. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes. Con nosotros Alberto Molina, politólogo, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, vinculado a lo que es el desarrollo y la investigación en materia de política y ambiente. Exactamente. Bueno, y ahora nos vamos al segmento de cultura y vinculamos lo que está pasando en Chile, que el domingo se elige si los chilenos votan por esta nueva constitución o si continúa vigente la que está desde 1980. Y trajimos una película que ya hemos comentado, pero que nos parecía importante recordarla. Veamos el tráiler de la película, ¿no? Y ya charlamos un poquito más. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces la alegría sola. Claro, ¿qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No es anillo. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Tu lado y más. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. Del socialismo. Perdón. Chile, la alegría ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista, ministro. Están todos con él. ¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciamos a esta weón. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. No seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita, Guzmán, pasó a ser materia de Estado. Veíamos el tráiler de la película No, dirigida por Pablo Larraín. Es una película del 2012 y protagonizada por Gael García Bernal, que habla justamente de la campaña del no, del plebiscito de 1988 para la no continuidad de Augusto Pinochet. Exacto, se nos ocurrió que podía ser muy valioso el análisis de esta película en este contexto, donde justamente lo que se va a definir es si continúa esta constitución generada en un contexto no democrático o si avanza esta nueva constitución propuesta por un órgano que se creó justamente para su creación. Exactamente, la Convención Constituyente de 155 miembros. La verdad que nos parecía importante la relación y tiene que ver también con lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses en cuanto a las campañas del no, del sí, o sea, del apruebo, del rechazo. Obviamente va a ser el tema que ocupe la agenda de la semana que viene y también tener en cuenta qué es lo que va a pasar. Algo que por ahí no dijimos en el bloque 1 es que hay que tener en cuenta que el domingo, desde el 2012, no existe el voto obligatorio y a partir del domingo va a ser obligatorio para que vaya la gente. Vamos a ver cuáles son los resultados que arrojan, vamos a ver cuál es el rol también de las distintas generadoras de opinión y de los distintos organismos que han generado relevamientos para dar estas tendencias. Exactamente, así que va a ser el gran tema de la semana que viene y lo vamos a estar analizando, así que bueno, siempre. Tal cual, pero bueno, antes de irnos, contanos el outfit que tenés para hoy. Me encanta el look que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa, ahí me ven las botas de cuero ecológico, por supuesto, miren qué divino el vestido de lino 100% natural, que tiene verde y en degradé con blanco. Me encanta la combinación, me encanta el corte, los botones de nácar, es súper delicado. Todo lo que tienen en el atelier es divino. Miren lo que es este anillo que combina con todo el outfit. Todo allí realmente es hermoso y recuerden que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Así que tienen que ir a San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te mandamos un fuerte abrazo desde Canal Acequia. Gracias por también compartir nuestros contenidos desde lo que es Construir TV y también Canal Sama de San Juan. Hasta la semana que viene. Chau, chau.